¿Quiénes se quedan en el nivel 3 que no evolucionan, que no adelantan, que se mueren y van a las tinieblas, a la oscuridad? Aquellas personas que en la tierra hacen daño, que hacen maldad, que mueren, que tienen muertes trágicas, como por ejemplo accidentes, personas que se quitan la vida, que se suicidan, personas que son borrachos, alcohólicos, personas que son drogadictas, que mueren así, nunca llegan a salir de la mala vida, sigan por el mal camino y cuando mueren no reencarnan. Esos espíritus no evolucionan, no adelantan, se quedan en un nivel 3. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan esto. ¿Ya, amor? ¿Ya te la fa? Entonces, ay, yo no veo estrella, caballero. Ustedes no me han mandado estrellitas hoy. Y este programa está bueno. En fin, a ver, energía dice ahí, y ya vos, Bailu, ni Chango. Ese es mi ahijado, Bailu. Yo le dice Chango. Bendiciones, mi corazón. Gracias por estar aquí apoyando a tu madrinita. Que Dios te bendiga y Chango. Dice energía rumores que fueron creadas por Olor Dumare, H, corazón y orichas, personas que nacieron de una mujer y logran en su camino religioso elevarse hasta alcanzar, ay mi vida, H para ti, con tus palabras científicas, porque tú eres doctor, eres médico y eres una persona muy profesional y yo con las mías, estamos hablando el mismo idioma, corazón, así mismo es. Logran evolucionar y alcanzan su nivel hasta donde tienen que llegar. Por eso es recomendable que todas las personas que hoy están viendo este video, que hoy están viendo este programa y estén metidos en drogas, en alcoholismo, en cosas negativas, es importante que ustedes lleguen a la sanación de su espíritu, de su materia, perdón, para que pueda su espíritu que vive dentro de ustedes evolucionar y puedan, el día que no estén ya en la tierra, que ese espíritu se eleve, pueda seguir reencarnando y buscando una claridad. Si la persona llega a morir en mala vida, en mala vibra, en cosas negativas, su espíritu no reencarna, se convierten en espíritus sin luz, se convierten en espíritus, energías que no evolucionan. Y es importante que ustedes lo sepan. No hacer daño, no hacer el mal, no hacerle daño a nadie. Cuando somos personas de malos sentimientos, de mal corazón, somos malos hijos, malos padres. Estas personas para reencarnar les cuesta trabajo, porque Dios no manda a estas personas a la vida de otras personas. Se quedan como espíritus en el nivel 3 y no adelantan.